El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Romanos, capítulo 1, versículos 16 en adelante. Leo la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: sabios, poderosos y piadosos. Sabios, poderosos y piadosos. En el primer siglo de nuestra era, tres culturas se formaron un concepto sobre las verdades del Evangelio que el apóstol predicaba. Estas tres culturas eran la cultura griega, la cultura romana y la cultura judía. Aunque los griegos, en los días de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ya habían desaparecido como imperio, sin embargo, la influencia griega se hace sentir y se nota entre los romanos y aún entre el pueblo judío. Los griegos decían que el Evangelio era para los incultos. Los romanos a su vez decían que este mensaje era para los débiles de la sociedad. Y los judíos afirmaban que esta proclamación era para los que estaban bajo la maldición de Dios. ¿A qué mensaje nos estamos refiriendo? El mensaje de los cristianos, el mensaje del Evangelio, el mensaje que predicaban los seguidores de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, para Pablo, el Evangelio era poder de Dios para la salvación. Y esta palabra es interesante porque la palabra poder que usa el apóstol en esta carta, inspirado del Espíritu Santo, es la palabra dinameis, de donde viene del griego la traducción a nuestro idioma del vocablo dinamita. De modo que Pablo aquí está hablando de que el Evangelio es la dinamita de Dios. Qué interesante que Pablo no usa aquí el término religión, ni tampoco usa el término tradición, como para referirse a la tradición judía o el judaísmo como religión, ni tampoco referirse a ningún otro tipo de religión, ya sea de trasfondo romano o de trasfondo griego. Era el Evangelio, el mensaje que desataba, por así decirlo, o que explotaba el poder de Dios, la dinamita de Dios, para traer salvación al ser humano. Esto no ha cambiado, esto sigue siendo lo mismo. El Evangelio que hoy predicamos es poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree, en otras palabras, para todo aquel que tiene fe. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje que ofrece al hombre de hoy todo lo que necesita para ser feliz. Mi amigo, ni la educación, ni las riquezas, ni la religión tienen el poder para salvar tu alma y para darte vida eterna, ni mucho menos para hacerte feliz. Hay gente que está equivocada y están pensando de que la educación es un medio de redención. En cierto modo lo es, pero cuando se trata de cuestiones espirituales, usted necesita, sí, la educación, pero la educación en la palabra de Dios.
Tampoco es como algunos piensan, de que tener riquezas o acumular riquezas es garante para ser feliz en esta vida. No, mi estimado hermano, no, mi amado oyente, no son las riquezas. Si así fuera, hoy yo conozco gente que tiene muchas riquezas, que han acumulado fortunas inmensas, sin embargo son gente infeliz. Tampoco lo es el tener una religión. Conozco gente que dice que nacieron en su religión, sus ancestros practicaron la misma religión y sus hijos practican la misma religión y ellos morirán en esa religión. Déjeme decirle, es triste escuchar gente que piense que por guardar los preceptos de una tradición religiosa, los dogmas de una tradición religiosa, piensen que por eso van a ganar el cielo. Esto no puede darte salvación. Esto no puede darte vida eterna. Mi estimado amigo, el judaísmo es mucho antes del catolicismo romano. Y sin embargo, el cristianismo que profesa el catolicismo romano le hace pensar a sus seguidores que son ellos los auténticos poseedores y depositarios de la verdad, y que el que esté fuera de los dogmas o el que esté fuera de la cobertura de esta iglesia no va a ser salvo. Esto más bien suena a arrogancia, porque ni siquiera los judíos alguna vez predicaron esto. El judaísmo no se proclamó como la única y suficiente religión universal. No lo hicieron los judíos, sin embargo lo hacen los tradicionalistas religiosos del día de hoy, específicamente los llamados católicos, apostólicos y romanos. Eso suena a jactancia, eso suena a arrogancia. Es en el Evangelio donde el ser humano alcanza su autorrealización. No es en un sistema filosófico, tradicionalista o religioso. No. Son las buenas nuevas del Evangelio las que pueden autorrealizar al hombre. Existen 3 razones por las cuales la generación de hoy se avergüenza del Evangelio de Jesucristo. Esto es interesante, porque son prejuicios que se levantan para rechazar el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El primer prejuicio o razón por la cual la generación de hoy se avergüenza y rechaza el Evangelio es porque lo considera ignorancia. Por ignorancia. Este es el error de los sabios, entre comillas, de este mundo. Sin embargo, las Sagradas Escrituras ofrecen la sabiduría más grande que el hombre pueda conocer. En el Evangelio de Juan, el apóstol inspirado registra las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 y el versículo 3. Y dice así la Sagrada Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mi estimado amigo, hay una sabiduría que usted necesita adquirir. ¿Sabe cuál es? El conocer a Jesucristo, el conocer al Dios verdadero. Esa es la sabiduría que te puede salvar, no la sabiduría que te ofrece una religión, no es la sabiduría que te ofrece la ciencia de hoy, no es la sabiduría que te ofrece cualquier otro sistema filosófico. La sabiduría que te va a conducir a ti a experimentar la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, es el conocimiento que tú tengas de Jesucristo. Es lo único que puede realmente garantizarte que tengas perdón, que tengas salvación, que tengas vida eterna. Es la sabiduría más grande que hombre alguno pueda obtener o alcanzar. La de conocer al Cristo, al Mesías de Dios. La de conocer al Padre. Ahora déjeme decirle, usted no puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Si a usted le han enseñado que existen otros mediadores o mediadoras para llegar al Padre, para gozar del favor del Padre, le han enseñado una mentira. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre.
Nadie más ha sido constituido en la Biblia, la palabra de Dios, como mediador. El único que te puede llevar, que te puede dar a conocer quién es el Padre, que te puede hacer un hijo de Dios, que te puede adoptar como hijo de la familia de Dios, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Los científicos más destacados de la raza humana han sido hombres piadosos. De modo que es una auténtica falsedad el pensar que en el Evangelio sencillamente se agrupan aquellas clases sociales o aquellas personas que son ignorantes, que no tienen estudios, que no han sido capacitados en universidades o escuelas. Hombres temerosos de Dios, hombres de la palabra, científicos destacados de la raza humana, han sido hombres piadosos, en contra del decir popular de que el Evangelio es para los ignorantes. No, mi amigo. Usted puede hacer una revisión de los científicos más destacados de la historia y la lista es interminable. La lista es interminable, desde Galileo Galilei hasta llegar al último de los más grandes científicos de nuestros días. Han sido hombres piadosos, hombres temerosos de Dios, hombres educados en la palabra de Dios. Muchos piensan que el Evangelio es para los locos, para los indoctos. Y hay gente que dice que tanto leer la Biblia y tanto estudiar la Biblia vuelve loco a la gente. Pero déjeme decirle, esta es la locura que te llevará al cielo. Bendita locura, porque no hay otra en esta tierra que te pueda conducir al cielo. Pablo, inspirado de Dios, el gran apóstol de los gentiles, escribiéndole en su primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 1 y desde el versículo 18 en adelante: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tremendas palabras de Pablo aquí para referirse a la jactancia de algunos que por creer que tienen un doctorado, por creer que tienen la más alta educación, consideran a los cristianos evangélicos gente ignorante, gente culta o gente aún bruta o loca. Pablo aquí está diciendo que Dios escogió precisamente a los brutos, a los locos, a los desechados de la sociedad, a los que el mundo llama incultos. Los escogió Dios para demostrar su poder. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo prejuicio o aún razón por la cual mucha gente rechaza el Evangelio, y posiblemente sea usted el que lo haya hecho, es porque se considera el Evangelio como signo de debilidad o pobreza. Signo de debilidad o pobreza.
Este es el error de los poderosos, entre comillas, de este mundo. El error de los poderosos de este mundo. Para ellos, este es el mensaje de los desechables, de los marginados. Este es el espíritu romano. A los romanos, en los días de Cristo, no les interesaba ni la educación, ni les interesaba la religión. Les interesaba era el poder político. Ellos consideraban el mensaje de los nazarenos, de los primeros cristianos, así eran llamados los nazarenos o la secta del camino, un mensaje religioso y que no se constituía en una amenaza para el poder imperial. De modo que en realidad no fueron los emperadores romanos los primeros en perseguir a los cristianos. No vino la persecución de parte del imperio. Esto fue después, cuando el cristianismo comenzó a extenderse al mundo gentil, cuando salió de las regiones de Israel, de los límites de la tierra de Israel, y comenzó a extenderse al mundo gentil. Entonces los romanos sí se preocuparon por esto, porque ya consideraron al cristianismo como una amenaza política y a los líderes cristianos como sediciosos políticos. Pero no era realmente en el principio la preocupación de los romanos. Ellos consideraban que todo aquel que abrazaba la religión de Cristo, o el que abrazaba el cristianismo, o el que recibía las buenas nuevas del evangelio, era gente débil, era gente pobre. Sin embargo, las Sagradas Escrituras ofrecen la fuerza y el poder más grande que el hombre pueda poseer. ¿Sabe usted cuál es la fuerza, cuál es el poder más grande que el hombre pueda poseer? El doctor San Lucas, escribiendo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice cuál es ese poder, dice cuál es esa fuerza. Lucas dice, inspirado del Espíritu: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe usted cuál es ese poder? No es el poder de una religión, no es el poder de la educación, no es el poder de las riquezas, no, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo pregunto más bien a aquellos que se creen muy educados, aquellos que se creen muy cultos. Yo pregunto a todos aquellos que tienen una religión, si la religión, si la educación, si la cultura que ellos tienen, si la filosofía que ellos abrazan, les ha proporcionado el poder del Espíritu Santo. No, mi amigo, esto lo puede dar solamente nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo como tal lo reciben aquellos que han reconocido a Jesucristo con humildad de corazón, con humildad de espíritu, lo han reconocido como su Señor y su Salvador. Además, quiero decirle algo: los más grandes líderes, los más grandes pensadores de la humanidad, la gente que ha ejercido el más grande poder entre los hombres, han sido hombres temerosos de Dios, hombres que aman la palabra de Dios, hombres que reconocen que toda autoridad procede de Dios, hombres que han entendido que es Dios quien quita reyes y es Dios quien pone reyes, hombres que se han hecho débiles delante del Señor para experimentar el poder de Dios en sus vidas. Mi amigo, la condición socioeconómica favorable de muchos los ha hecho pensar que no necesitan de Dios. Yo conozco barrios en esta ciudad, conozco casas en esta ciudad, porque personalmente he ido tocando las puertas de esta comunidad, la más cercana a nuestras congregaciones, las comunidades más cercanas a nuestras iglesias. He ido tocando puerta a puerta, presentando el mensaje del Evangelio, y muchos han rechazado el mensaje porque creen que el llevar el Evangelio es un signo de debilidad o de pobreza, o que su condición socioeconómica, estamos hablando de estrato 6, estrato 7, en el que viven algunos, 7 y subiendo, esto no hace que reconozcan su necesidad de Dios. Muchos creen que el tener una casa bonita,
el tener una mansión, una residencia o un buen carro, un buen salario, o inclusive un buen apellido, un buen nombre, prestigio, vivir en cierto estatus de la sociedad, los hace ya realizados, independientes y que no necesitan de Dios. Tal vez sea este el caso suyo. Y por esa razón ha cerrado la puerta de su casa, la puerta de su familia, a las buenas nuevas del Evangelio, al poder que puede cambiar su vida. Mi amigo, las riquezas o tu condición socioeconómica no te asegura un lugar en el cielo. No quiero decir con esto que los ricos están condenados, o que las personas que viven en estatus sociales 6, 5, 6, clase alta, están rechazados, o para ellos el cielo no está abierto. No quiero decir eso. Porque también conozco gente que vive en una condición socioeconómica baja, en estratos sociales bajos, y son arrogantes, son altivos, son gente orgullosa, son gente que tienen un corazón duro al mensaje del Evangelio. También conozco ese tipo de personas. No, yo no me refiero a tu condición socioeconómica, me refiero a la condición de tu corazón. Jesucristo dice en su famoso sermón de la montaña, Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está hablando aquí de gente que es humilde de corazón, gente que se acerca a Él sin ningún tipo de prejuicio educativo, social, económico o religioso. Gente que abre su corazón a las buenas nuevas del Evangelio. Esta es la condición que se requiere realmente para experimentar la salvación. Repito, no es tu condición socioeconómica favorable la que te hace una persona que no necesita de Dios. No, antes por el contrario, mi amigo. Los ricos de este mundo hoy en día necesitan ser protegidos por Dios. Puedes tener los guardaespaldas más expertos, puedes tener el mejor sistema de seguridad, pero el día que se te metan los ladrones, olvídate que nada de eso te va a proteger. A ti el único que te puede proteger se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que te puede guardar de cualquier ataque o de cualquier tipo de influencia nociva o cualquier fuerza o poder que te quiera hacer daño. Es Jesucristo el único que puede darte esa protección. Tercero, la tercera razón o prejuicio por el cual muchos rechazan hoy el Evangelio es porque lo consideran una blasfemia. Este es el error de los religiosos de este mundo, que se disfrazan de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Mire, mi amigo, una religión a ti no te puede garantizar la entrada al cielo. Una religión te puede enseñar preceptos, te puede enseñar tradiciones, te puede enseñar dogmas, te puede enseñar algún tipo de reglas que te pueden hacer una persona más ética, una persona de cierta apariencia de piedad. Pero a Dios no le interesan las religiones ni los religiosos. Si esto fuera así, déjeme decirle, el mundo de hoy fuera un paraíso, porque conocemos más de 3.000 religiones en el mundo y todas dicen predicar y enseñar la verdad. De modo que no es la religión la que te puede asegurar la entrada al cielo. El error de muchos religiosos es este precisamente. Consideran el Evangelio como una blasfemia. Consideran a los evangélicos como gente maldita, gente que está bajo la maldición de Dios. Sin embargo, las Escrituras sagradas nos ofrecen el único camino a la salvación eterna del alma humana y la bendición presente de Dios. ¿Sabes cuál es ese camino? El único. Se llama Jesucristo, porque es que Jesucristo no es presentado en las Escrituras como una religión, sino como una persona. Y quien te salva a ti es Jesucristo, no la religión de Cristo. En el libro de los Hechos, el doctor San Lucas dice así, en el capítulo 4 y el versículo número 12. Ojalá usted pueda tener una Biblia en su casa para corroborar que lo que yo estoy enseñándole aquí son principios basados en la palabra de Dios, en la infalible y eterna palabra de Dios, que no son caprichos de un pastor evangélico, sino que es la palabra revelada y expuesta de Dios para beneficio suyo. Dice San Lucas,
capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. Escúcheme, el nombre de ese camino se llama Jesucristo. Así que la salvación tiene un nombre. La salvación tiene un nombre propio, un nombre personal. Es el nombre de Jesucristo. El único camino que te puede llevar a ti al cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios. En ese sentido, metafóricamente hablando, Cristo dijo que Él era el camino. En el Evangelio de Juan están registradas las palabras de Cristo en el capítulo 14 y el versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, no un camino entre muchos caminos, el único camino, mi amigo. La verdad, no una verdad entre muchas verdades. La verdad no es relativa. La verdad es absoluta y se llama Jesucristo. Y dice también el Señor, y la vida, no una vida entre muchas, no, un solo estilo de vida, la vida plena y abundante que Él nos ofrece. Jesucristo es el único que puede darte esa vida. Él dice: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Eso se llama calidad de vida, plenitud de vida. ¿Sabes en quién las puedes alcanzar? No en tu religioncita, no en tu estatus socioeconómico en el que vives, no en tu condición socioeconómica, no en la educación que tengas o en tu filosofía que profeses, no. La vida plena, la plenitud de vida, la calidad de vida, la excelencia de vida, la vida de calidad total se alcanza solo en Jesucristo. Los hombres más piadosos de la historia, quiero darte testimonio, también han sido hombres evangélicos, cristianos temerosos de la palabra de Dios, gente que prefirió el vituperio de Cristo y no las alabanzas y el aplauso de este mundo. Gente piadosa, gente que se comprometió con el Señor a pesar del rechazo, a pesar de que los consideraran blasfemos o malditos. El caso de Galileo Galilei, cuando Galileo dijo que la tierra no era plana, sino era redonda, averigüe usted quién lo condenó, averigüe usted quién lo trató de blasfemo, averigüe usted quién le forzó a que Galileo Galilei se retrajese de la teoría científica que había expuesto. Fueron los religiosos de su momento, mi estimado amigo, porque la religión no te aporta nada. Mira, en la historia de la humanidad se conoce un periodo llamado la Edad Media. Más o menos va desde el siglo V hasta el siglo XIV. Siglo V al siglo XIV. Averigüe usted en este tiempo de Edad Media, en donde la religión católica, apostólica y romana tenía la hegemonía espiritual y religiosa del mundo. Averigüe usted si hay algún descubrimiento científico importante. Averigüe usted si hay un desarrollo notable en las artes, en las letras, en la literatura. Averigüe usted si hay algún tipo de desarrollo industrial o ideológico. Averígüelo y usted se va a dar cuenta que la religión lo que trajo al pueblo fue oscuridad. Por eso este tiempo también es llamado tiempo de oscurantismo espiritual. Porque eso es lo que trae la religión. Ceguera espiritual, oscurantismo piadoso, una vida espiritual muerta. Mira, muchos hoy se escudan en tener una tradición religiosa para esconderse del llamado de Dios a través del Evangelio. Y es cierto, muchos se esconden tras una religión para rechazar las buenas nuevas de salvación, para rechazar el Evangelio. Tal vez usted es de las personas a las cuales hemos tratado de llegar a su hogar, a su casa, con el mensaje, la buena noticia del Evangelio, y usted se ha escondido, usted se ha excusado, y usted ha dicho: yo tengo mi religión, aquí somos católicos, o islámicos, o mormones, o cualquiera que sea la religión, y no aceptamos otra religión. El Evangelio no te propone una nueva religión. El Evangelio te propone la buena nueva de salvación en Jesucristo. El poder que te puede traer salvación. No importa quién tú seas. Y quiero concluir en esta hora. Hoy en día,
El espíritu griego, el espíritu romano y el espíritu judío sigue vivo. Son muchos los que siguen pensando y viviendo como ellos. Pero también hay gente como San Pablo, que seguimos creyendo y predicando que el Evangelio tiene la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Porque el Evangelio es sabiduría de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios. Porque el Evangelio conduce a una vida genuinamente piadosa. Muchos tienen una religión, pero no tienen piedad cristiana, no tienen espiritualidad. Muchos tienen una religión que habla de Cristo, pero sin conocer el Cristo de la religión. Muchos se avergüenzan hoy del Evangelio y que los llamen evangélicos. Pero el Señor dice que aquellos que se avergüenzan de Él, Él también se avergonzará de ellos en su reino. Escuche las palabras de nuestro Señor Jesucristo, registradas por el doctor San Lucas, en su relato evangélico del capítulo 9 y el versículo número 26. Dice así la Sagrada Escritura, palabra de Dios. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Estos que hoy se avergüenzan del Evangelio, un día el Señor también se avergonzará de ellos. Amigo, venza estos prejuicios y venga hoy al Señor. Él tiene una buena nueva para usted. Conózcale como su Señor y Salvador y experimente una renovación espiritual en su vida de fe que jamás le ha proporcionado ni la educación, ni las riquezas, ni la religión. Si esta es su decisión, yo quiero invitarle a usted ahora mismo, ahí donde usted está, a que haga una oración de fe invitando a Jesucristo a su vida. Recuerde, usted no va a cambiar de religión, usted lo que va a cambiar es de relación. Usted se va a relacionar ahora con el único que le puede dar salvación y vida eterna, Jesucristo. ¿Esta es tu decisión? Repita junto conmigo entonces esta oración. Incline su rostro ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesucristo, yo he escuchado tu palabra y te pido, Señor, que perdones mi indiferencia, mi ignorancia, mi debilidad, mi orgullo, mi pecado. Perdona, Señor, todas mis faltas. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero ser un auténtico hijo tuyo. Nacer a la fe cristiana. Nacer espiritualmente de nuevo. Sálvame. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.